Hace aproximadamente 2.000 millones de años, un asteroide masivo chocó contra la Tierra. Dejó detrás de sí destrucción total y lo que ahora conocemos como el cráter de Vredefort en Sudáfrica. Y presta atención a esto. Este invasor del espacio podría haber sido mucho más grande de lo que los científicos pensaban al principio, posiblemente el doble del tamaño del asteroide que acabó con los dinosaurios. Hoy en día, el cráter de Vredefort tiene aproximadamente 159 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en el cráter visible más grande del mundo. Pero técnicamente aún es más pequeño que el de Chicxulub en México. Este último tiene alrededor de 180 kilómetros y fue dejado por el famoso impacto que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero lo cierto es que los cráteres no permanecen iguales para siempre. Con el tiempo, la erosión los desgasta. Por eso empiezan a parecer más pequeños de lo que solían ser. Y los científicos piensan que cuando el cráter de Vredefort se formó por primera vez, podría haber alcanzado los 280 kilómetros de ancho. Eso significa que fue el sitio de impacto más grande que la Tierra ha visto, aunque hoy en día parezca más pequeño. Solo imagina lo impresionante que debió haber sido ese impacto. Una roca espacial tan enorme habría enviado ondas de choque a través del planeta, provocado incendios forestales masivos y cambiado el clima por completo. El asteroide probablemente golpeó la Tierra a una velocidad muy alta. Pero como esta catástrofe ocurrió hace miles de millones de años, mucho antes de que los dinosaurios o incluso la vida compleja viera la luz del día, no acabó con nada como lo hizo el asteroide Chicxulub. Al mismo tiempo, recientemente, investigadores se han dado cuenta de que el asteroide podría haber sido aún más grande de lo que pensaban anteriormente, hasta 25 kilómetros de ancho. En cuanto a la velocidad con la que se estrelló en la Tierra, podría haber alcanzado unos asombrosos 90.000 kilómetros por hora. Bueno, pero ¿podemos descubrir qué tan grande era Vredefort originalmente? Ha sido un verdadero quebradero de cabeza. El problema principal es que es súper antiguo. Estamos hablando de 2.000 millones de años. No es de extrañar que durante tanto tiempo la erosión lo haya desgastado. Entonces, es difícil saber qué tan enorme fue alguna vez. Pero no es solo la erosión la que causa el problema. Con los años, se han acumulado nuevas capas de roca sobre partes del cráter y han cubierto la mayor parte de la estructura original. Por eso, ahora solo quedan pequeños fragmentos de borde elevado, y esto hace que sea aún más difícil obtener una idea clara de su tamaño original. Entonces, los científicos comenzaron a examinar los minerales alrededor del cráter, como el cuarzo y el zircón. Descubrieron que todos estos estaban alterados por el impacto del asteroide. Tenían pequeñas fracturas causadas por la explosión. Con este nuevo conocimiento, los científicos ahora creen que sus últimas estimaciones sobre el tamaño del asteroide son las más precisas. La razón por la que no hemos oído mucho sobre este impacto desastroso es que, a diferencia del asteroide de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios y transformó la vida en la Tierra, el de Vredefort impactó en un momento en que la Tierra era un lugar muy diferente. No había árboles ni animales, solo vida unicelular en los océanos. Eso significa que no hubo extinción masiva, ni incendios forestales, ni evidencia fosilizada de caos. Pero los científicos creen que aún así tuvo un impacto enorme en el planeta. Podría haber cambiado el clima incluso más dramáticamente que el asteroide que acabó con los dinosaurios. Pero dado que no tenemos mucha evidencia directa del desastre, estudiar lo que queda del cráter de Vredefort es una de las únicas formas de comprender cuán poderoso fue este impacto. Aunque ocurrió hace miles de millones de años, aprender sobre él puede ayudarnos a entender la historia de nuestro planeta y tal vez incluso prepararnos para futuras amenazas de asteroides. Después de todo, podrían ser similares a lo que sucedió en Siberia a principios del siglo XX, hace relativamente poco tiempo. Era una mañana cálida, el 30 de junio de 1908, cuando el cielo se iluminó repentinamente con un destello cegador. Lo que siguió fue una explosión tan poderosa que permaneció como un misterio durante décadas. Conocido como el evento Tunguska, fue uno de los desastres más desconcertantes de la historia.
Los científicos sospechaban que era el impacto de un asteroide, similar al que provocó la extinción de los dinosaurios. Pero había un inquietante problema. Nunca se encontró ningún cráter. La explosión golpeó profundamente en los lejanos bosques de Siberia, cerca del río Podkamenaya-Tunguska. El suceso fue más allá de cualquier cosa vista antes. Arrasó alrededor de 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados. La fuerza del evento fue asombrosa. Fue lo suficientemente fuerte como para devastar el paisaje, quemar el suelo y eliminar a incontables animales. Según testigos, había un resplandor extraño en el cielo, seguido por una bola de fuego con una intensa luz azulada. Era más brillante que el sol. Momentos después, hubo una explosión ensordecedora. La onda expansiva fue tan poderosa que rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia y la gente fue derribada. Sin embargo, a pesar de la destrucción, la fuente de la explosión no dejó rastro evidente. Más tarde, los científicos finalmente comenzaron a entender lo que había ocurrido ese día. Imagina un meteoroide que entra a toda velocidad en la atmósfera terrestre y se transforma en un meteoro ardiente. Viaja tan rápido que el aire frente a él se comprime y calienta, lo que lo prende en llamas. Pero es tan grande que no se desintegra simplemente. De repente, ¡explota! Cuando eso sucede, la explosión libera tanta energía que se propaga una potente onda de choque. Y como la explosión ocurre en el aire, no deja un cráter de impacto. A principios del siglo XX, con la tecnología limitada y la ubicación remota, los científicos se enfrentaron a un enigma. Solo mucho después concluyeron que había sido una explosión aérea, donde un objeto explota en lo alto de la atmósfera, sin tocar el suelo, pero liberando suficiente energía para devastar el área. Muy probablemente era un asteroide gigante del tamaño de un edificio de 25 pisos. Podría haber viajado a unos 53.900 kilómetros por hora y haber explotado a entre 5 y 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Otra historia sorprendente ocurrió a finales de los años 90, pero no fue la Tierra la que se vio afectada. Un cometa, el Shoemaker-Levy 9, quedó atrapado en la órbita de Júpiter. Un día, se acercó demasiado y la inmensa gravedad del planeta lo rompió en pedazos, convirtiéndolo en un montón de fragmentos. Algunos de ellos tenían un tamaño de hasta 0,8 kilómetros de ancho. Los científicos estaban intrigados porque no sabían qué sucedería cuando esos fragmentos impactaran el planeta. Y en julio de 1994 llegó el momento. Los fragmentos del cometa comenzaron a estrellarse contra Júpiter, uno tras otro. Durante 6 días, 21 pedazos chocaron contra el planeta a velocidades vertiginosas, como 60 kilómetros por segundo. Eso es más de 209 kilómetros por hora. Los impactos fueron tan poderosos que calentaron la atmósfera de Júpiter a unos increíbles 29.400 grados Celsius, que es mucho más caliente que la superficie del Sol. Cada vez que un fragmento impactaba, lanzaba enormes columnas de material desde Júpiter, como cuando arrojas una piedra en un estanque, pero muchísimo más grande. Algunas de estas columnas se dispararon casi 3.000 kilómetros hacia el cielo. Posteriormente, grandes cicatrices oscuras aparecieron en la atmósfera de Júpiter y permanecieron visibles durante meses mientras los escombros se dispersaban por el planeta. Pero esto no fue solo un evento espacial fascinante. Los científicos realmente aprendieron mucho de ello. Esas oscuras marcas de impacto los ayudaron a rastrear los vientos en la estratosfera de Júpiter. Los choques incluso causaron cambios temporales en las brillantes auroras de Júpiter, lo que mostró que el campo magnético del planeta fue afectado por las partículas de las explosiones. Además, los fragmentos del cometa no solo desordenaron todo, sino que también dejaron nuevos químicos en la atmósfera de Júpiter. Asimismo, algunos de estos fueron exhumados de la atmósfera inferior. Algunas moléculas, como el amoníaco, se descompusieron con el tiempo, pero otras, como el cianuro de hidrógeno y el agua, aún flotan alrededor de Júpiter hoy en día. Esto ayudó a los científicos a comprender cómo diferentes químicos reaccionan y se mezclan en la atmósfera de ese planeta.
El cometa Shoemaker-Levy 9 fue un llamado de atención. Demostró que las colisiones espaciales masivas aún ocurren en nuestro sistema solar. Esa es una gran razón por la cual la NASA comenzó a investigar cómo podemos rastrear y prepararnos para futuros impactos que puedan amenazar la Tierra. Ya sea aprendiendo más sobre asteroides y cometas o sobre cómo los impactos gigantes moldean los planetas, la importancia de tales descubrimientos es innegable.